¿Qué significa ser humano y divino al mismo tiempo? Hola caminantes. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, la dualidad de Jesús como Hijo del Hombre y Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que una sola persona, Jesús de Nazaret, pudiera encarnar ambas realidades? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Y cómo afecta nuestra comprensión de la naturaleza humana y nuestra relación con Dios? La dualidad de Jesús como Hijo de Dios e Hijo del Hombre constituye uno de los aspectos más profundos del cristianismo. Estos títulos revelan tanto su naturaleza divina como humana, permitiéndole vivir entre los hombres y al mismo tiempo mantener una conexión única con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús no solo demostró su entrega absoluta, sino que se convirtió en el mediador entre lo humano y lo divino, reconciliando ambos mundos y ofreciendo redención a la humanidad. Para comprender plenamente la figura de Jesús, es esencial remontarse a su infancia, la cual, según los evangelios de Mateo y Lucas, está envuelta en una narrativa de humildad y simbolismo. La tradición cristiana relata que Jesús nació en Belén, bajo circunstancias modestas. Sus padres, María y José, viajaron a Belén debido a un censo ordenado por el emperador romano, y al no encontrar lugar en la posada, Jesús vino al mundo en un establo. Este humilde escenario contrastaba con la idea de un Mesías que muchos imaginaban nacería en la opulencia de un palacio. Los evangelios también narran la visita de los pastores y los magos de Oriente, quienes reconocieron en el niño a alguien especial. Los pastores llegaron tras escuchar el anuncio de los ángeles, mientras que los magos trajeron regalos simbólicos: oro, incienso y mirra, que tradicionalmente se asocian con su realeza, su divinidad y su futuro sufrimiento. Un evento clave en la infancia de Jesús fue la huida a Egipto, descrita en el Evangelio de Mateo, ante la orden de Herodes de masacrar a los niños menores de 2 años en Belén, conocida como la matanza de los inocentes. José fue advertido por un ángel en sueños y llevó a su familia a Egipto. Regresaron a Nazaret tras la muerte de Herodes, cumpliendo así la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno. Aunque la Biblia no detalla mucho sobre su infancia en Nazaret, es probable que Jesús haya llevado una vida sencilla, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre. Aunque se crió en un ambiente humilde, las tradiciones judías de la época implicaban una educación religiosa rigurosa. Es probable que Jesús asistiera a la sinagoga y recibiera instrucción sobre las Escrituras, algo que más tarde quedaría claro por su amplio conocimiento de la ley y los profetas. Durante su infancia y juventud, Jesús creció en un entorno humilde y experimentó la vida como cualquier otro ser humano. En los evangelios, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título que destaca no solo su humanidad, sino también su profunda identificación con la condición humana, en toda su fragilidad y sufrimiento. Desde su nacimiento en Belén, en medio de la pobreza y la opresión bajo el Imperio Romano, Jesús vivió las tensiones políticas y religiosas de su época. Como cualquier hombre, conoció el hambre, el cansancio, el dolor y las tentaciones que todos enfrentamos. El título Hijo del Hombre es notable porque aparece con frecuencia en los evangelios como la forma en la que Jesús se refiere a sí mismo. Subraya su humanidad y su identificación con nuestra condición, experimentando el sufrimiento, la tentación y la fragilidad de la vida. A lo largo de su vida, Jesús no solo compartió la experiencia de ser humano, sino que también enfrentó pruebas y tentaciones que lo vincularon profundamente con nuestra condición. Este vínculo se refleja especialmente en los episodios más decisivos de su vida, previos a su sacrificio. En el jardín de Getsemaní, Jesús experimenta una de sus pruebas más intensas. Al enfrentar la muerte, reza con angustia, pidiendo que si es posible se le evite el sufrimiento, pero finalmente se somete a la voluntad de Dios. Este momento de profunda vulnerabilidad muestra cómo Jesús entiende la lucha interna que los humanos enfrentamos, entre el miedo al sufrimiento
y la necesidad de cumplir con un propósito mayor. Es un reflejo de su humanidad, de su capacidad para sentir temor, pero también de su fuerza para seguir adelante con su misión. Este entendimiento de la naturaleza humana se hace aún más evidente en su sacrificio final, en la cruz. En medio de un dolor insoportable, Jesús pronuncia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En su agonía, muestra una empatía sin igual hacia quienes lo crucificaban, pidiendo a Dios que les conceda el perdón. Este acto no solo refleja su profundo amor por la humanidad, sino que también revela su papel como mediador entre los seres humanos y Dios. Jesús comprendía la ignorancia, la debilidad y las limitaciones humanas, y en lugar de condenar, abogaba por la misericordia divina. Históricamente, este momento de profunda vulnerabilidad y entrega es un testimonio de su compasión hacia la humanidad. Jesús, como Hijo del Hombre, se identifica con nuestras luchas más íntimas, pero también nos muestra el camino hacia una entrega total a la voluntad divina. Asimismo, Jesús es el Hijo de Dios, un título que destaca su naturaleza divina. En los Evangelios, se presenta a Jesús en una relación íntima con Dios el Padre, a quien llama Abba, una forma afectuosa de Padre. Este título sugiere que Jesús comparte la misma esencia divina que Dios y tiene un conocimiento pleno de su voluntad. Según la teología cristiana, su divinidad no es un título simbólico, sino una realidad literal. Jesús no solo enseñó y sanó con autoridad divina, sino que realizó milagros que mostraban su poder sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Los evangelios relatan cómo calmó tormentas, multiplicó panes y peces y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Su resurrección, después de ser crucificado, es el testimonio más poderoso de su divinidad. Los primeros cristianos, incluidos sus propios discípulos, inicialmente dudaron, pero lo reconocieron como el Mesías esperado y el Hijo de Dios, tras presenciar su resurrección. Según el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pues la resurrección confirma la identidad divina de Jesús y su victoria sobre la muerte. Históricamente, la figura de Jesús como el Hijo de Dios ha generado controversia tanto en su época como en la actualidad. Los líderes religiosos de su tiempo lo vieron como un blasfemo por proclamarse igual a Dios, Juan 10:33, y esto en gran medida lo llevó a la cruz. Sin embargo, para sus seguidores, esta afirmación es central a su fe y la razón de su esperanza en la vida eterna. Esta dualidad, ser Hijo del Hombre e Hijo de Dios, permitió a Jesús asumir un papel único como mediador entre Dios y la humanidad. En su naturaleza humana, Jesús compartió plenamente nuestras experiencias, lo que lo hace comprensible para nosotros. En su naturaleza divina, tiene la autoridad para reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo explica este misterio en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al ofrecerse en sacrificio, Jesús reconcilia lo humano y lo divino de una manera que ninguna otra figura histórica o religiosa ha podido lograr. Su muerte en la cruz no solo es un acto de expiación por los pecados, sino una señal de su intercesión constante ante Dios en favor de la humanidad. En su humanidad, Jesús experimentó las mismas pruebas, sufrimientos y limitaciones que cualquier ser humano. Vivió en un contexto de opresión, sintió el dolor físico y emocional y enfrentó la tentación. Pero, a diferencia de cualquier otra persona, se mantuvo libre de pecado, obedeciendo completamente la voluntad de Dios. Al asumir la naturaleza humana, Jesús se convierte en un mediador perfecto, que comprende profundamente las debilidades y luchas humanas, pero que también está en total comunión con lo divino. En su sacrificio en la cruz, Jesús se ofrece voluntariamente como expiación por los pecados de la humanidad. Según la doctrina cristiana, este acto se ve como el punto culminante de su misión: redimir a la humanidad de su separación de Dios, causada por el pecado. En este sentido, el sacrificio de Jesús es una forma de reconciliación,
porque repara esa fractura entre lo humano y lo divino. Al entregarse por amor, no solo nos reconcilia con Dios, sino que muestra que el camino hacia la salvación es a través de la unión con la voluntad divina, a pesar del sufrimiento o sacrificio que esto implique. Jesús vivió plenamente como ser humano, enfrentando desafíos y sufrimientos como nosotros, pero también nos muestra que a través de la fe es posible trascender estas limitaciones y vivir con un propósito divino. Para nosotros, esto significa que nuestras debilidades y sufrimientos no nos alejan de Dios, sino que pueden acercarnos a Él. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en evitar el dolor o el sacrificio, sino en abrazarlos con fe y entrega. En momentos de duda o sufrimiento, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Jesús, el Hijo del Hombre, también experimentó estas luchas, y al mismo tiempo, podemos confiar en que, como Hijo de Dios, tiene el poder de guiarnos a través de ellas y llevarnos a una relación más cercana con Dios. Así que, caminantes, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras propias vidas? Los invito a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas, sabiendo que no estamos solos y que siempre hay una esperanza más allá del sufrimiento. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayudará a seguir generando este contenido y compartir este video con aquellos que podrían beneficiarse de escuchar sobre estos temas.